Los numerosos abandonos durante el año del motor turbo alimentado BMW que utilizó a partir de Zandvoort llevó a la escudería a sufrir muchos contratiempos. Ricciardo resultó 10º ese año tras puntuar en una cuarta carrera. En 1983, con su Brabham BT52B, Ricciardo finalizó solamente 5 de los 15 grandes premios, puntuando en 2 al vencer en Sudáfrica y llegar tercero en Hockenheim. Patrese vivió experiencias amargas en su carrera, como aquel estruendo de alegría de los tifosi italianos al salirse de la pista en Imola en 1983, con la carrera prácticamente ganada, y es que heredaba la victoria Patrick Tambay, con Ferrari y el número 27 de Gilles Villeneuve. De este modo quedó noveno en la clasificación general de ese año en el Campeonato del Mundo. Para la temporada de 1984, Ricciardo fichó por el Benetton Team Alfa Romeo, con un podio y 3 finales en zonas de puntos, terminando 13º en el campeonato con su Alfa Romeo 184T. Ricciardo subiría al tercer escalón del podio del Gran Premio de Italia tras partir desde la 9ª plaza de la parrilla de salida. Tras un complicado inicio, realizó una carrera en progresión que le llevó a sacar todo el potencial de su 184T. Para el año 1985 tendría un año para el olvido. Con un Alfa Romeo 185T finalizó en solamente 4 pruebas y nunca superó la 9ª posición. Para el año 1986, tras un paso fugaz por Alfa Romeo, volvió a Brabham. Su compañero Elio De Angelis le pidió cambiar las fechas de unos test privados en Paul Ricard. Le tocaba a Patrese, pero accedió. De Angelis acabó en los Guararrays por una avería mecánica en su monoplaza. No había asistencia adecuada y lamentablemente falleció. Si bien con su Brabham BT55 obtuvo 2 sextos puestos en San Marino y Detroit, tras la desaparición de su compañero en unos entrenamientos en el trazado galo de Le Castellet, rodando con su Brabham, el resto de temporada puede resumirse como una sucesión de problemas mecánicos y sinsabores. El más duro, sin duda, fue el fatal accidente de su compañero Elio. Ricciardo finalizó en la 17ª posición en el Campeonato del Mundo. Para el año 1987, con un Brabham BT56, volvió a subir al podio en México tras los Williams de Mansell y Piquet y puntuó en Hungría, finalizando 13º en la clasificación final del campeonato, a pesar de los 10 abandonos que protagonizó por diversos problemas mecánicos de su Brabham BMW. En la última prueba de ese año, el Cannon Williams Honda Team lo llamó a fin de sustituir al lesionado Nigel Mansell. Bernie Ecclestone, que siempre lo apoyó, ayudó a su entrada en Williams. Lo que fueron 5 años fantásticos, reconocería después. Fueron los mejores momentos del italiano. Se convirtió en un piloto extraordinariamente querido por Frank Williams y Patrick Head, duros entre los duros, en un equipo implacable, siempre con sus pilotos. La mejor señal de su personalidad, caballerosa y siempre positiva. Ricciardo, como compañero de equipo de Mansell para la temporada 1988, reemplazando a Nelson Piquet, puntuó en 5 carreras, aunque sin lograr podiums, y finalizó 11º en el Campeonato del Mundo. Tras la desaparición de los turbocompresores en 1989, Williams eligió a Renault como proveedor de propulsores, mostrándose los novedosos V10 muy competitivos, y Ricciardo obtuvo 5 podios finalizando tercero en el campeonato, detrás del francés Alain Prost y el brasileño Ayrton Senna, pilotos de McLaren. En 1990, Ricciardo puso fin a su sequía de victorias, ya que con su Williams con motor Renault V10 venció en San Marino, pero no obtuvo más podiums. En 1991, Ricciardo inició la temporada con varios abandonos. Posteriormente se recuperó, ayudado por un chasis FW14 diseñado por Adrian Newey, muy superior a sus rivales. Venció en México y Portugal, sumó 8 podiums y finalizó tercero en el Campeonato del Mundo. El Williams FW14B
de 1992 contaba con importantes innovaciones tecnológicas como caja de cambio semiautomática, suspensión activa y control de tracción, lo que combinado con una aerodinámica muy superior le aportó una enorme ventaja a Mansell y Patrese. Ricardo venció su sexto Gran Premio de Japón, obtuvo 6 segundos puestos y 2 terceros y se adjudicó el subcampeonato frente a Michael Schumacher, Senna y Gerhard Berger. Casi todos los pilotos punteros buscaban ser contratados por Williams para la temporada de 1993, de modo que Ricardo optó por pasar la escudería Camel Benetton Ford con Schumacher de compañero de equipo y así evitar quedarse sin un asiento. Tras abandonar en Sudáfrica y Brasil con el Benetton B193B Ford Cosworth V8, obtuvo 2 podios en Silverstone y Hungaroring, puntuó en 7 grandes premios y finalizó quinto en el campeonato. Finalmente, su mala relación con su compañero de escudería Michael Schumacher le hizo perder su puesto en Benetton y al no conseguir un lugar en ninguna escudería puntera, optó por abandonar la máxima categoría. Pero en Williams al año siguiente le ofrecerían volver como piloto de pruebas. En Imola 94 visitó al equipo para organizar esos detalles. Se despidió de Senna, con quien incluso veraneaba. Quedaron para verse en el futuro. El brasileño falleció al día siguiente. En Mónaco, 2 semanas más tarde, Williams y Head ofrecieron sustituir a Senna. A principio respondió afirmativamente. Un periodista me llamó para confirmar la noticia. En ese mismo momento lo decidí. Llamé a Williams y le dije que la Fórmula 1 había terminado para mí. Para el año 1996, Williams y Head aún le ofrecieron probar en Silverstone el FW18 que logró el título aquel año, un regalo de viejos amigos. El segundo día puse gomas nuevas y el tiempo que logré me hubiera permitido salir en la segunda línea del Gran Premio de Gran Bretaña, reconoció orgulloso de estar en plena forma. Gran deportista natural y esquiador y jinete, el italiano mantiene una envidiable figura a pesar de la edad. Quizás por ello se anime a correr nuevamente. Recordaremos su paso por turismo y Sport Prototipos porque Patrese participó en el Campeonato Mundial de Resistencia en paralelo a su carrera en la Fórmula 1. En el año 1979 corrió 5 carreras con un Lancia Beta Montecarlo del Grupo 5, obteniendo un segundo puesto en Pergusa y un quinto en Brands Hatch. En 1980 pilotó el mismo automóvil, pero para el equipo oficial Lancia, logrando 3 victorias y 5 podios. El italiano participó en 7 carreras en 1981, ganando el Watkins Glen. En 1982 obtuvo 2 victorias en los 1000 km de Silverstone y los 1000 km de Nürburgring y fue subcampeón de pilotos con un total de 5 podios al volante del Lancia LC1. Patrese continuaría como piloto de Lancia Martin en el Campeonato Mundial de Resistencia, logrando un podio en Kyalami en 1983 y la victoria en Kyalami en 1984. En 1985 consiguió una victoria en los 1000 km de Spa-Francorchamps y podios en Monza y Silverstone. El italiano corrió los 500 km de Monza del Campeonato Mundial de Turismo de 1987, junto a Johnny Cecotto con un BMW M3. En 1988 participó en 4 carreras del Campeonato Italiano de Superturismo con un Alfa Romeo 75. En 1995 compitió en el Campeonato Alemán de Superturismo con un Ford Mondeo sin lograr destacar. Disputaría nuevamente las 24 horas de Le Mans de 1997 con un Nissan R390 GT1 oficial junto a Eric Van der Poel y Aguri Suzuki, debiendo abandonar en la competencia. Ricardo Patrese retornó de su retiro para disputar las 3 carreras del GP Master en 2005 y 2006, finalizando en tercera posición en Kyalami 2005 frente a otros pilotos relevantes de la década de los 80. Para el año 2018, ya con 64 años, Ricardo Patrese pilotó un Honda NSX GT3, auto que debuta en la Black Pine GT Series con un golpe de efecto. Está preparado por el equipo Haas, el mismo que se ocupa de los Honda en el Mundial de Turismo. La marca japonesa alineará un solo auto, finalizó en la 7ª posición de la categoría Pro-Am Cup. Su participación fue notable por ocurrir 25 años después de su retirada de la Fórmula 1, logrando completar la exigente prueba de resistencia en el circuito belga. ¿Por qué Ricardo Patrese era y es un piloto de Fórmula 1 diferente?
el piloto tenía que trabajar mucho con el equipo. Su papel era mucho más extenso en la puesta a punto. Era una especie de arte, explicó recientemente. Ahora, cuando llega a la Fórmula 1 un joven de 18 años puede ser competitivo porque recibe mucha ayuda del exterior. Entonces había menos electrónica, menos información de lo que pasaba. El piloto era mucho más que el equipo y ahora el equipo es mucho más que el piloto. Por esta razón, Riccardo Patrese disfrutó tantos años en la Fórmula 1 porque era un artista y un caballero. Resumiendo su carrera deportiva en la máxima categoría, participó en los equipos Shadow, Arrows, Brabham, Alfa Romeo, Williams y Benetton. Entre los años 1977 y 1993, disputó un total de 257 grandes premios. Obtuvo 6 victorias, 37 podios, 8 pole positions y 13 vueltas rápidas.